Bueno, ¿cuál es el camino a seguir? Recordamos que en el 2008 hubo un voto no positivo por parte de Julio Cobos, tan recordado. ¿Esto va a seguir también el camino del Congreso? ¿Va a ser una decisión solamente por decreto? No, bueno, esto claramente es un decreto que el Poder Ejecutivo Nacional es el que instrumentó esta normativa. Nosotros creemos que el camino a seguir es buscar otras alternativas para solucionar la crisis que tiene el país, pero no, estamos convencidos y sabemos que es así porque también lo mostró el campo, que el campo en la medida que se le permita producir va a generar mucho más divisas que si lo tratás de acogotar, porque en los últimos 3 años se mostró que a pesar de una sequía muy importante que hubo en la zona central del país, se duplicó la producción de maíz, se duplicó la producción de trigo respecto al 2014-2015. En el caso de la soja inclusive bajó la producción porque fue reemplazada, o sea, hubo un proceso de desojización porque fue reemplazada por estos otros granos, lo cual tiende a ser mucho más sustentable el sistema productivo también, ambientalmente es mejor. Entonces lo que buscamos, lo que nosotros decimos es, sentémonos a conversar, sigamos conversando, pero busquemos alternativas que, ya te digo, no mate a la gallina de los huevos de oro, que es el sector agropecuario, que hoy produce más del 50% de los ingresos de divisas que genera la Argentina. Hoy se habla mucho acerca del nivel de ganancias del campo. Un informe habla acerca de que en los últimos 4 años creció cerca del 800%. ¿Molesta que se hable tanto de las ganancias y no de los costos que debe pagar el campo? Yo me imagino que te referías al informe de Roberto Navarro. Sí, bueno, a ver, yo podría hablar de medicina y decir cualquier pavada, es un poco una comparación. Cuando uno no sabe de lo que habla, en general lo que tiene que hacer es no hablar. Lo que dice este señor, por supuesto que está totalmente sesgado, y te diría que si aumentó el ingreso o la rentabilidad del campo en los últimos 3 años, sí, es cierto, porque se sacaron las retenciones. Lo que no dice ahí es lo que te decía recién, que se duplicó la producción de maíz, que se duplicó la producción de trigo, más que se duplicó la producción de trigo, que aumentó la producción, el stock ganadero, que aumentaron las producciones regionales. Es decir, todo eso no está en un informe que es totalmente sesgado y que apunta, no sé, a hablar en contra del sector. Imagino que ese es el fin de ese artículo. Lo que tampoco dice es que lo que invierte el sector, los años que le va mal, nadie sale a ayudarlo. Entonces es muy fácil hablar de lo que gana el sector, pero no habla ni de lo que invierten, ni de las pérdidas que tiene en los años que no son buenos. Y sobre todo ahora que estamos en una situación tan difícil con esto del coronavirus, que está generando un parate en la economía a nivel mundial, los precios de los commodities también están en baja, y bueno, todo eso viene a sumar a este problema que pareciera que el gobierno nacional no lo está viendo con la suficiente seriedad para darse cuenta que no es la solución. Por último, con respecto al gobierno nacional, ¿se preveía que podía llegar a tomar una decisión de este tipo? ¿Los decepcionó? ¿Cuál es la relación, la sensación que tienen con el gobierno actual? Con el nacional, mira, en lo personal te diría, no esperaba algo muy distinto. Una vez más, me parece que hay mucho de ideología en esto, en todas estas medidas. Una vez más, los sectores con cierto nivel de conflicto con el gobierno nacional son el campo, la justicia, la iglesia, seguramente el periodismo, por lo que también se viene planteando en algunos proyectos de ley que uno lee en los propios medios, de limitar la capacidad investigativa de los periodistas, pero creímos que realmente podríamos haber aprendido de la experiencia anterior y de estos últimos años, y que las soluciones van por otro lado. Entonces creemos que, a ver, el ministro de Agricultura de Nación es un hombre que conoce el campo, es del campo. Entonces, bueno, esperemos que tenga la suficiente fuerza dentro del gabinete como para poder abrir las puertas a otras alternativas de solución que sin duda no son estas.